Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir la palabra de Dios, el Evangelio concretamente de San Mateo, que corresponde a este cuarto y último domingo de este tiempo de Adviento, porque por la forma como cae este año las cosas, ya el domingo próximo es la fiesta de la Navidad. Así que este sería el último domingo de preparación a esta primer gran fiesta cristiana que es la Navidad de Jesús en el año litúrgico. El Evangelio de hoy dice así: este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en la víspera de la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios, de la Navidad, la Iglesia nos propone en esta lectura meditar un poquitito sobre el protagonismo que tiene la figura de José, el papá en la tierra de Jesús, porque de su vida y de los pocos datos que tenemos de él, se sacan muchas cosas muy importantes para nuestra vida. A José la Biblia lo llama el hombre justo. ¿Y justo en qué sentido? En el sentido de la humildad, de la pobreza, de la obediencia y del silencio. Es un hombre que actúa imprescindiblemente, de forma muy necesaria en la vida de Jesús, pero no protagonizando, ni haciendo alaraca, ni grandes manifestaciones en su favor o con declaraciones que lo exalten, que lo glorifiquen, sino justamente al contrario. Acompaña a la Virgen para que tenga una vida digna, trabaja para que no le falte el sustento, la acompaña como esposo durante el embarazo de la Virgen, la asiste en el cuidado del niño, que era el niño Dios, pero siempre desde una posición de muchísimo silencio, de muchísimo perfil bajo, y eso realmente es admirable. Porque hay muchos que les gusta, y no digo que esté mal, pero digo, hay muchos que les gusta ser reconocidos, ser apreciados o hacer alguna cosa por la obra de Dios y que la gente pueda decir: mirá, che, fulano, mengano, qué bien que hace, o qué bien que como predica, o cómo trabaja, o cómo, y no está mal. Pero José opta por este otro camino, hace todo lo que tiene que hacer, pero desde un perfil bajísimo, de forma tal que pasa casi inadvertido en las páginas del Evangelio y al mismo tiempo desaparece misteriosamente de las páginas del Evangelio. No podemos saber cómo fue el desenlace de su vida, simplemente porque toda su vida y su desaparición fue un perfil muy bajo, y por eso es el hombre justo, por la obediencia a Dios, por la humildad y por el silencio. Y ustedes saben bien, ya de memoria, de tantas veces que se habrán topado con este párrafo evangélico, que José tuvo que acompañar a la Virgen en un tipo de concepción de un hijo muy particular y que le habrá traído muy serios problemas a la Virgen y a José también.
La gente es la gente y tiene lengua, ya en la época de Jesús ya tenía lengua como la tendría también ahora. Y nosotros entendemos mejor porque vemos todas las cosas desde este lado de la historia. Ellos la tuvieron que pasar en forma protagónica en un momento donde a los ojos de la gente eran un par de vecinos más del barrio. Y el asunto, bueno, se los reitero, aunque ya repito, lo saben de memoria, sucedió de esta manera. Para entender un poquito mejor el mal rato que tuvieron que pasar, sobre todo frente al vecindario, conviene recordar cómo eran los casamientos en aquel entonces, que eran bastante diferentes a cómo se lo encara ahora. En aquel entonces el matrimonio se desarrollaba en dos partes. La primera parte era una ceremonia prácticamente civil donde se comprometían a ser esposos unos con otros, se los festejaba de alguna forma, pero no era demasiado trascendente. Pero a todos los efectos de ese momento ya eran una pareja, ya eran un matrimonio. No obstante, cada uno seguía viviendo en su propia casa y pasaban unos cuantos días y a veces unos cuantos meses para que después se volviera a realizar una fiesta, pero esta vuelta era el casamiento definitivo, donde se hacía mucha más fiesta, mucha más reunión familiar, y en un momento determinado el novio va con un cortejo a la casa de la novia, la retira de ahí y se la lleva a su casa, bueno, y después se hace fiesta y a partir de ese momento pueden empezar a convivir. O sea, tiene como dos etapas, una etapa preliminar, un lapso entre medio y después el casamiento definitivo.